La justicia también cambia, avanza, se mueve como tú. Bienvenidos a Justicia en Movimiento, un podcast de Marcela Aguilar. Quédate y muévete con nosotros. Episodio 8. ¿Cómo una mala decisión de un juez puede afectar la vida de las personas? Bienvenidos a todos a Justicia en Movimiento. Gracias por estar con nosotros en el podcast donde hablamos de leyes sin enredos. Yo soy Marcela Aguilar Loranca y hoy tenemos un tema que nos atraviesa a todos. ¿Qué pasa cuando la justicia se equivoca? Cuando una mala decisión de un juez puede afectar la vida de las personas. Y es un tema que nos interesa a todos, más en estos momentos en que estamos viviendo un proceso histórico sin precedente, que es la reforma al Poder Judicial de la Federación, y que todos los ciudadanos seremos responsables de elegir a nuestros juzgadores. Recuerden, las elecciones son este 1 de junio, y en este episodio vamos a ponerle rostro y corazón, muchas veces que se quedan en los libros, en las leyes y en las historias. Para presentar este tema tenemos un súper invitado, el doctor Eloy Meléndez Aguilar. Ha ocupado diferentes cargos como director de la Facultad de Medicina, secretario administrativo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y rector de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla. El doctor Meléndez no solo ha contribuido a la formación de generaciones de profesionistas de la salud, sino que ha impulsado modelos educativos, acreditaciones y políticas públicas que hoy sostienen el sistema educativo universitario en Puebla. Aquí con nosotros el doctor Eloy Meléndez, que además es mi primo. Tenemos corre por nuestras sangres algo parecido, antecedentes de un abuelo emprendedor, fuerte, inteligente, dinámico, que organiza personas, preocupado por la sociedad. Y bueno, pues más nada, ¿cómo estás el día de hoy, Eloy? Hola, muy buenos días. Me da gusto, Marcela, que me invites a esta actividad que para mí como formador, como tú dijiste, de muchas generaciones, a quienes me quiero dirigir esta mañana, porque de una manera muy clara, tú lo has dicho, he sido funcionario universitario, profesor de múltiples universidades, pero siempre orientado a las ciencias de la salud, aun cuando tengo dos carreras, soy arquitecto y soy médico y con posgrado en medicina. Pero hoy en particular me llama mucho la atención lo que te has involucrado, querida prima, que te has involucrado en una actividad como electoral que es inédita en el mundo, me parece, aunque hay algunos sistemas judiciales que eligen jueces en algunas regiones. Elegir jueces nacionalmente no tengo ninguna referencia. Por lo tanto, yo quiero felicitarte porque conozco tu trayectoria académica, tu trayectoria laboral, ligada siempre al ámbito judicial penal. Entonces, cuando estás frente a una persona que de manera congruente hoy dice, quiero ser una representante juez de una gran comunidad para llevar la justicia a todos lados, y por eso estoy aquí, porque quiero de alguna manera contribuir a que todos los que me conocen, que saben que nunca he mentido, que jamás me he movido en los ámbitos de la ilegalidad, y decirles hay una posibilidad. Ese es el motivo por el que estoy aquí esta mañana. Muchísimas gracias. Más allá de su carrera institucional, el doctor Eloy tiene una mirada crítica y humana sobre el sistema. Por eso lo tenemos aquí en el podcast para acompañarnos hoy en un tema tan delicado como profundo. De lo que vamos a platicar aquí, pues si ustedes tienen alguna duda, alguna recomendación, pues ya nos estarán anotando. Pero la pregunta el día de hoy para poder desarrollarla es, ¿qué pasa cuando un juez se equivoca? ¿Cuáles son las consecuencias humanas, sociales y estructurales de una mala decisión judicial? Sí, para mí
un hijo de un abogado, que mi padre fue abogado, que se movía en el ámbito del litigio penal y de otros tipos, resulta muy convincente de que la equivocación o la mala decisión, o incluso como el sistema penal estaba hace tiempo, si yo tengo que defender a un criminal, lo tengo que defender aun cuando sé que es criminal. Esas condiciones de el derecho de la abogacía me hicieron decidir no ser abogado, la verdad. Pero, pero yo creo que ha evolucionado tanto el derecho internacional, nacional, que estamos en un punto en el que debemos de buscar justo eso, que no solo uno lleve a cabo una actividad, pues no obviamente profesional, de defender a personas que han cometido errores, demás, pero nunca involucrarnos al hecho de decir voy a defender lo indefendible. Entonces, la justicia debe de ser justo eso, justamente eso, el llevar a las personas a resolver lo que han cometido de error sin que nosotros los llevemos a que queden impunes. O sea, la impunidad es lo que ha matado, a mi parecer, la justicia en este país. El que tiene más dinero puede pagar y puede llevar la pena en la casa o fuera y devolverle los dineros que tenía mal habidos. Todo eso creo que hay que acabar. Entonces, la visión de una nueva justicia desde el punto de vista humanista es la que yo creo que debe de ser. No debe haber un error en la decisión de una persona juzgadora que destroce vidas, que destroce familias. Igualito que el médico. Yo soy médico y digo, si me equivoco en el diagnóstico de mis pacientes, lo voy a llevar una vida desastrosa o la muerte. Entonces, creo que el derecho y la medicina tienen esa parte, y bueno, el sacerdocio, la docencia, que están tratando con seres humanos. Le digo, soy arquitecto también, y si me equivoco en una trave, pues ya le pongo otros fierros y ya quedó. Pero el caso del derecho, la equivocación en tratar de resolver un problema desde la perspectiva de la obstinación, decir, yo tengo que demostrar que está bien. No, la justicia primero. La justicia primero. El error en la justicia es lo que va a destruir a las personas, familias y comunidades. Sí, tú dijiste algo muy cierto y que yo pensé desde la carrera y bueno, probablemente por eso me incliné al servicio público. Hay prácticas, de abogados que no son buenas y si lo vemos en los propios chistes de abogados, o sea, hay muchos chistes de abogados que como que se inclinan a decir que el abogado es corrupto, que el abogado le roba a su propio cliente y bueno, hay muchas cosas que nosotros como abogados debemos cambiar y también debe contribuir la sociedad. Porque bueno, yo pienso, la primera cuestión, la sociedad ha otorgado parte de su poder a las personas que los representan en los diferentes ámbitos del poder público, ¿no? Porque entonces así tenemos la teoría del Estado y la teoría de la democracia, en donde decimos que el poder del pueblo para su ejercicio se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, ese pequeño poder que cada uno de nosotros tenemos lo deposita en el gran poder que para ese ejercicio se divide en tres. Cuando pasa al poder judicial, bueno, el compromiso que tenemos los que trabajamos en el poder judicial es precisamente emitir resoluciones, pero esas resoluciones no las hacemos solos, sino necesitamos de las otras partes. La otra parte es del juez que plantea el conflicto, el fundamento y los hechos que nos dan. Y la otra parte son los hechos que nos dan las personas a esos abogados. Entonces, si desde el inicio las personas, bueno, en materia penal se autoriza que mientan, porque ese es el beneficio que le dan a un individuo, que lo natural para defender tu vida o tus
tu patrimonio o les dan la oportunidad, o sea, el beneficio de que puedan mentir, okey. Pero si no lo hiciéramos desde el inicio, o sea, si las personas no lo hicieran desde el inicio y reconociéramos que nos hemos equivocado en algo, o sea, que hemos, por omisión, no visto alguna norma o que por descuido o por un momento irreflexivo sucedió, pues yo creo que lo honesto de cada uno de nosotros es asumir nuestra propia responsabilidad y decir, esto sucedió así, ahora qué viene después. Y el tema del abogado nunca debería ser, pues, miente, o sea, cambia los hechos y los testigos, y tú dices esto, y entonces están orquestando como una especie pues, montando el escenario, ¿no? Para que todo pudiera ir en beneficio de alguien, pues, eso yo creo que no está bien, ¿no? Porque no está bien que a una persona que sea procesada se le procese injustamente y que se le impongan penas que no son adecuadas. El legislador, desde donde legisla, a través antes, se supone que de una investigación de campo y de propuestas de universidades, surge la ley y esa nos da un parámetro, bueno, a los juzgadores, de la pena mínima a la máxima. Entonces, en ese parámetro se puede juzgar, pero lo que yo digo es que si alguien cayó en el hecho considerado en la ley como delito, pues debe asumir su propia responsabilidad. Entonces, ahí lo que tenemos es la participación de todos en que la justicia no se corrompa, en que la justicia verdaderamente se aplique cuando deba aplicarse y en los parámetros que tengan que aplicarse de acuerdo a la circunstancia de cada caso. Sí, por supuesto, qué interesante. Eh, mira, prima. Es importante lo que acabas de decir, porque me estás hablando de diferentes ámbitos de solución de los problemas que tienen que ver con la justicia. Me interesa mucho que mi público que me conoce y que sabe, yo quiero preguntarte, aparte de lo que tengamos preparado, preguntarte, mira, hay diferentes estadios en la solución de los problemas de orden judicial, penal en este caso. Obviamente la ventanilla del Ministerio Público deben entender que eso está iniciando apenas. Acaba de llegar el posible delito. Tú como juez de circuito no tienes nada que ver con eso por el momento. Nada. Nada. No vamos a elegir a un agente del Ministerio Público, sino una juez que va a tomar ese primer momento que debe de ser cuidado. Ese es el problema, que no es cuidado, no se siguieron las leyes adecuadas que están escritas para detener a la persona, para presentar al Ministerio Público, tenían que leerse sus derechos, todo eso que no se hizo, ya arrancó mal. Se sigue obviamente este proceso y sí quisiera que nos explicaras muy rápidamente, yo ya lo presenté, hizo esto, y después, ¿cuándo llegará a las manos de lo que tú vas a hacer? Seguro vas a ganar, ¿eh? Seguro vas a ganar. Entonces, cuando tú ya seas eso que ahora piensas hacer, ¿cuál será tu papel? Eso me interesa que se sepa. Muy bien, sí. Pues como tú dijiste, todo inicia con el Ministerio Público y bueno, un poquito antes de él, con la policía, o sea, con los elementos de la policía. Ocurre un hecho, cualquier persona lo advierte y puede ser que si es flagrancia detenga a la persona y lo ponga a disposición de la policía y la policía lo lleve al Ministerio Público. O que la carpeta de investigación se inicie con una denuncia o una querella. Pero la situación es que a través de la carpeta de investigación empieza una investigación del Ministerio Público. Actualmente, pues estamos en el sistema penal acusatorio. Entonces, todas las partes, dependiendo las circunstancias, pueden acceder a las investigaciones, ¿no?, que se están llevando a cabo. El Ministerio Público es una autoridad y entonces lo que como un acto de autoridad está susceptible a la vigilancia de los tribunales constitucionales. Entonces, si desde ahí el Ministerio Público abusa de su autoridad o se sale del marco constitucional,
las partes, sea víctima o imputado o indiciado, pueden presentar una demanda de amparo indirecto. Entonces, el juez de distrito resuelve X. Contra esa resolución, si no le es favorable a alguna de las partes y está inconforme, interpondrá un recurso de revisión. Y será entonces, cuando llegue ese recurso de revisión, que yo pueda conocer del asunto. Como órgano revisor de amparo del juez de distrito que revisó la actuación del Ministerio Público. Entonces, en ese inicio sí puedo conocer del asunto, pero siempre a través de la existencia de un juicio de amparo. Entonces seremos revisores de lo que haga el juez de distrito, que a su vez revisó lo que hizo el Ministerio Público, pero con un marco de derechos humanos, tanto de la Constitución como de tratados internacionales. Y ahí lo importante y lo relevante es que como es la resolución de última instancia en el Estado, en materia de amparo, no solamente la voy a tomar yo la decisión, sino voy a colegiar con otras 2 personas. Son 3. Entonces, seremos 3 los que revisemos el asunto y no quedará duda o... Y ya no es apelable. Eso ya no podría irse a otra instancia en esa línea, porque existe otra línea, ahí te voy a explicar. Esa sería la primera. La segunda, el Ministerio Público reúne los elementos necesarios y dice, sí, el hecho sí parece ser constitutivo de delito. Entonces, solicita al juez de control, en este caso, que por alguna de las formas de conducción traiga al inculpado o al indiciado ante él para que el Ministerio Público le haga saber la imputación. Entonces puede ser orden de presentación, orden de aprehensión, cita de comparecencia, cualquiera de esos medios. Una vez que llega ante el juez de control y el Ministerio Público formula la imputación, se le hace saber que hubo una denuncia, por qué personas y cuál es el hecho que se está imputando a esta persona que probablemente cometió. Y bueno, ahí hay una serie de procedimientos, pero en resumen es que si el juez de control dicta un auto de vinculación a proceso, ahí en esa actuación también será susceptible de que la pueda revisar un juez de distrito a través de un juicio de amparo indirecto y contra esa resolución en un recurso suba a un tribunal colegiado, que es donde estaría yo, con otras personas colegiando el asunto para revisar si el juez de distrito hizo bien su trabajo. Bueno, en la siguiente fase, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha ido acotando cuándo procede el juicio de amparo indirecto, entonces vamos así como por pasitos. Pero digamos, ya al final, una vez que se dicta la sentencia y las sentencias en los juicios ordinarios penales tienen la posibilidad de ir a la apelación y la apelación la resuelve un tribunal de alzada, ahora sí, contra esa resolución de la alzada, sea condenatoria o sea absolutoria, cuando ya lo revisó todos los tribunales de la instancia, ahora sí pueden ir en amparo directo y como su nombre lo dice, que va directamente, antes era la Suprema Corte, pero ahora va directamente a los tribunales colegiados. Y ahora sí van esa sentencia definitiva va hacia los tribunales colegiados y ya nosotros, ¿qué es lo que vamos a revisar? Pues que en la etapa de juicio, generalmente, se hayan respetado los derechos humanos de las personas, llámense procesado, acusado como víctima del delito, porque aquí tenemos a 2 partes. Y entonces, esos son los momentos en que yo podría participar de revisar si lo que hizo la autoridad fue apegada a derecho del proceso penal. Ajá, como tú bien dices, bueno, sí, toda mi preparación desde que inicié ha sido en materia penal y de amparo. Entonces, sí podemos participar de alguna manera desde el inicio, pero siempre y cuando haya un juicio de amparo indirecto que hayan reclamado de un acto de autoridad del Ministerio Público. Pero casi por regla general, quien está en esta condición
se va al amparo cuando ve que no o sea, no van a ser casos excepcionales que lleguen a tus manos, sino es como una pirámide que va hasta que llega a ese punto, ¿no? Así que habrá muchos casos ahí, muchísimos que hay que revisar. Pregunta, ¿ese tribunal colegiado tiene un equipo de asesores y demás que lo van a apoyar? Porque será mucho trabajo, ¿no? Sí, muy buena pregunta, porque, bueno, es de dominio público, por ejemplo, que los ministros, cuántas personas tienen atrás de un ministro, ¿no? Y es un trabajo el ser ministro, pues que decide el rumbo del país, así es que no es de menos que tengan tanto equipo de trabajo y que es necesario. En el caso de los tribunales colegiados, como te dije, primo, los que integran son 3 titulares. Cada titular tiene 3 secretarios de estudio y cuenta, que se le llaman, y esto significa que van a estudiar los casos. Yo creo que es muy poco, o sea, somos muy pocos. Yo ahorita estoy como también secretaria proyectista y cada secretario proyectista tiene 2 oficiales judiciales. Entonces, los oficiales judiciales, bueno, y hay un área que se llama Secretaría de Acuerdos que hace el trámite, o sea, recibe los recursos, recibe los amparos directos, se notifica a las partes, se ve que el expediente está integrado y una vez que está integrado se pasa a la ponencia. Y la ponencia se llama así, que es donde está el titular con sus 3 secretarios proyectistas, en el caso de Puebla. En algunos otros circuitos o estados hay más proyectistas, más que 3, a veces hay 4 y bueno, eso es todo de lo que cuenta el magistrado. O sea, realmente yo sí creo que es, poco apoyo, mucho trabajo. Quizá en materia penal es temporal, a veces hay muchos, a veces hay pocos, pero la situación ahora que tenemos el expediente electrónico y bueno, quizá yo sí soy de la vieja escuela, o sea, de que todo impreso y pues ahí vas poniendo el post-it y ahí vas subrayando y ahí vas tomando la nota y después confronta las testimoniales. Entonces, bueno, ahora verlo en una pantalla, pues sí cuesta un poco, ¿no? Y sí y no, porque ahora nos mandan los discos y tú puedes ver lo que no se escucha en palabras, ¿no? O sea, que ves a la persona, el testimonio, todo lo que está diciendo, pero pues dice una cosa y tú ves que se refleja otra. Ya las cosas han ido cambiando, pero sí, solo son 3 apoyos para un magistrado. Otra pregunta que me surge en este inédito proceso nacional, de mucho interés para mí y para muchas personas. Con esto de que ahora se elige, era la carrera judicial, yo no voy a hablar de eso porque no sé muchos, sé que había un proceso de como que escalafón y subiendo, ¿verdad? En función de muchas cosas. Pero eso queda en el olvido, no como una cosa mala, sino que gracias a esa carrera judicial hoy estás aquí, porque yo vi tu currículum vitae y vas ascendiendo, vas ascendiendo, vas ascendiendo poco a poco durante muchos años. Y hoy estás aspirando a un puesto que podías aspirar de todas formas cuando la carrera judicial te alcanzara. Bueno, como todo eso se cambia, mi pregunta es, y ya me salí del clip, pero es importante, mi pregunta es, ¿no tendrán que modificarse leyes cuando se modifica el poder judicial? Leyes o reglamentos que rigen estos procedimientos. No sé si ya estén en el legislativo, que hayan modificado las leyes correspondientes. ¿Tú me puedes decir si eso está ocurriendo o ya ocurrió? Sí, ya hubo modificaciones a la ley orgánica. ¿Para esto? ¿Para esto? Sí. Y, y hay después de la ley orgánica, o sea, primero la Constitución, pues ley de amparo, en la ley orgánica, después de la ley orgánica hay acuerdos. Entonces, este acuerdo, que antes era pues donde se definía la carrera judicial y bueno, que empezaba desde oficial judicial, que es como yo también empecé, y bueno, las críticas es que todavía para entrar a oficial judicial, pues había tantos requisitos como
o sea, muchos más requisitos de los que se estaban solicitando para ser juez y magistrado, ¿no? O sea, fue la crítica más, pues más alta de eso, que en el escalafón más bajo de oficial judicial te pedían muchísimos requisitos, exámenes, capacitación, otro examen y así para que pudiera ser oficial judicial, mientras que la reforma decía, pues, alguien egresado de la licenciatura en Derecho con promedio mínimo de 8, pues ya podía, pues, acceder. Claro que no accedieron todos, porque también, solicitaron currículum, documentos que acreditaran otros estudios, y bueno, así fue como se hizo la selección. Pero todavía está pendiente el reglamento último de la carrera judicial. Sé que la del instituto, lo que antes era el instituto, de la escuela judicial, lo que es ahora la escuela judicial, va a cambiar a Escuela Nacional del Poder Judicial. O sea que de todos modos va a seguir habiendo cursos. ¿Qué sucedió con esta reforma judicial? Bueno, ¿o qué es lo que pasaba antes? O sea, uno iniciaba como oficial judicial y sabías que después seguía a ser Oye, actuario. perdóname, para esto ya eres abogado, tienes promedio adecuado, tienes otra experiencia previa para llegar a esto, a oficial judicial. No Sí, es nada más que llegas, no, entraste, pues. sí. Sí, y con unas reformas recientes, porque hace pues ya 4 años, 5 años, no se requería más que la prepa para entrar de oficial judicial. Entonces se empezaron a hacer las reformas al Poder Judicial y se dijo, se requiere que sea un abogado, porque, bueno, hay muchas cosas que, o sea, un oficial judicial no es un simple escribiente, o no debería ser un simple escribiente, ¿no? Sino es alguien con conocimientos jurídicos que de una primera mano, tomando el expediente que llega a la mesa, pues pueda hacer un análisis previo de qué es lo que se está solicitando, ¿no? Entonces, es como una ayuda antes de que pase con el secretario y el secretario antes de que pase con el magistrado. Bien, en este proceso nacional inédito, decía hace un momento, se va a reformar, a transformar el Poder Judicial Nacional, pero ¿se van a cambiar todos los que están actualmente o solo una parte? ¿O cómo me lo puedes tú, de manera muy breve, resumir? Solamente es la mitad del gran universo de lo que son los servidores públicos del Poder Judicial en todo, o sea, vamos a hablar de mi cargo, ¿no? Porque si hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí sí es completo. Entonces, bueno, refiriéndome a mi cargo, todo el universo de los magistrados es la mitad que salió insaculada en el proceso que se llevó a cabo en el Senado, son los que van a ser cambiados. En el caso de la materia penal ya específica, solo son 2 vacantes o 2 puestos los que van a ser ocupados en el próximo septiembre. Entonces, también es importante decir que esas 2 vacantes se dividieron, una para la zona, el Distrito Judicial 1, que es la norte, y la segunda vacante es para el Distrito Judicial 2, que es la zona sur, que es la que a mí me corresponde. Yo soy en el 2, en la zona sur. ¿Les dieron un número? Sí, o sea, yo soy... Además, tengo un número. Sí, o sea que, mira, para que, a ver si está más explicado. Bueno, esta no es... Ajá, aquí está la otra. Ya estas las pueden consultar en la página del INE. Lo importante aquí es ver que dice Distrito Judicial 2. Es la tuya. Esa es la mía. Ahorita me explicas más eso. Sí, entonces, estos somos... Aquí aparece tu nombre ya. Ya, el total somos 32 servidores públicos, pero están las materias. Entonces, en mi materia solo somos 4 que vamos por un mismo puesto. Sí. Ahora, ya, en el caso de que la gente se decida a participar por la magistratura que te corresponde, tú dime quiénes de Puebla pueden votar por ti. Eso yo quiero saberlo, porque ¿será todo el estado? No, solamente los que su credencial INE, cuya sección esté dentro de mi distrito judicial. Ahora, es muy buena tu pregunta y para que el auditorio, quienes te escuchan, quienes te siguen y quienes siguen mi página, pues puedan saber la importancia de entrar al
simulador de votación, porque bueno, hay listados, pero pues de aquí a que encuentras tu colonia, bueno, están ordenados alfabéticamente, pero en el simulador, con tu credencial en la mano, le das clic, inicias el simulador y te va a pedir primero el estado, le pones Puebla y después le pones tu sección que aparece en la credencial y ahí te va a aparecer la boleta que te corresponde, las boletas, ¿no? Porque son 6. Y ya cuando llegues a la que corresponde por el estado, vas a saber quiénes son tus candidatos. Entonces, solamente en aquellos donde aparezca mi nombre en la boleta rosa, pues son las personas que van a poder votar por mí. Entonces, esa es una manera sencilla de que cada uno con su INE entre al simulador en la página del INE y ponga su sección y vea si en la boleta rosa pues voy a estar, es que yo estoy en esa sección, ¿no? Claro. Bien, una vez que tú vas a ganar, seguro que vas a ganar, yo así lo confío mucho, ¿dónde vas a estar? Ok. Bueno, primero seguiré en mis redes sociales. Ahí me pueden encontrar, me pueden mandar un mensaje y físicamente pues estaré en San Andrés Cholula. Aquí tienes tu casa, aquí tienen su casa. Y también para trabajar en Cholula está el edificio del Poder Judicial en Ciudad Judicial. Nosotros estamos en el piso 11. Ahí está el tercer colegiado. En el piso 10 está el segundo colegiado y en el piso 9 está el primer colegiado en materia penal. O sea, ahí estamos los 3 tribunales colegiados. Correcto. Una vez que estés en ejercicio, obviamente hay un grupo de poblaciones en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, que te van a necesitar. Yo digo, ojalá y no necesite, porque la cuestión penal siempre es muy alejada de quienes nos distinguimos por seguir las reglas y las normas. Pero no estamos exentos, por supuesto, ni un familiar, ni mucho menos. Y en esto, como iniciaste este diálogo, decíamos que equivocarse en la cuestión de la determinación sobre un problema penal, pues afecta a personas, afecta a vidas. Entonces, yo creo que el que los que están en Acatzingo sepan que va a haber una magistrada que va a apoyarlos, aunque no sea él, a su familia, a su vecino, sepan que hay alguien confiable que va a ver la justicia desde el punto de vista humanista, del respeto de los derechos humanos, mucho respeto para la cuestión de la equidad de género y demás, ese es tu perfil que yo identifico, ¿no? Yo pregunto si yo vivo en Teciutlán, ¿alguna vez tendré necesidad de acudir a ti? Uh-huh. Muy buena pregunta, porque acabo de explicar quiénes van a ser mis votantes, pero para el caso de que el voto de mi sección me favorezca y llegue a ocupar el cargo, no solo voy a ser funcionaria de los que votaron de mi lado, sino de todo el estado. Entonces sí, o sea que si yo llego a ocupar ese cargo, cualquier distrito judicial, cualquier zona del estado de Puebla puede llegar a mis manos, porque, bueno, como te dije, son 3 tribunales colegiados. Entonces, por turno podría caer en el primero, el segundo o el tercero. Entonces, podría ser que me llegue o no, pero los 3 tribunales trabajamos para todo el estado. Uh-huh. Muy bien. La forma como tú, en tus redes sociales, en los podcasts previos que he visto, la forma como ves la justicia, como ves la aplicación de leyes, es la que hace diferente tu forma de querer actuar ahora. ¿Cómo definirías tú tu perfil en el ámbito del poder judicial y en el ámbito penal? ¿Cómo ves tú, vas a ver la nueva justicia en tu ámbito? Bueno, yo primero con base en el marco de la ley, con base en el marco de la Constitución, pero tomando en cuenta los derechos humanos que están en tratados internacionales, en convenciones y actualmente están acogidos en protocolos para los funcionarios públicos. Entonces, bueno, mi perfil es totalmente amparo penal desde que inicié y
estoy haciendo actualmente una investigación, mi doctorado en investigación jurídica relacionado con la inteligencia artificial y más bien antes que eso, el uso de las tecnologías de información. Entonces, esta cuestión que ya existe, el uso de las tecnologías de la información, quiero seguirlas, hacer capacitación para el personal, que es una de mis primeras propuestas, o sea, es la capacitación continua, y yo veía a mis compañeros que todos somos diferentes porque somos hombres y mujeres de diferentes edades, y algunos entraron como oficiales judiciales antes de la exigencia de que fueran abogados. Entonces, bueno, esas personas están ahí, están con nosotros colaborando, pero no porque haya cambiado la ley así de, bueno, ¿sabes qué? Pues ya no eres abogado, con permiso, porque pues pueden saber muchísimo más en la práctica del trámite que otras personas, ¿no? Entonces, mi fortaleza va a ser la capacitación, uso de las tecnologías de la información para la solución de conflictos y cercanía con las personas, o sea, políticas de puertas abiertas. Voy a seguir con mis redes, escuchando lo que tengan que decirme. Y bueno, otra de las cosas importantes que he ido viendo en los foros en los que he estado presentes es, bueno, a ver, ¿por qué tú no hablas de la corrupción? O sea, ¿por qué no hablas qué vas a hacer con la corrupción? Entonces, bueno, lo primero que les dije a las personas que me preguntaron es que al menos en los 26 años que voy a cumplir de trabajar en el Poder Judicial, o sea, al menos ante mi presencia, algún jefe o alguna otra persona, yo no he visto un acto de corrupción. Pero yo sí dije, ok, es bueno lo que me están diciendo, y entonces en este tema de la corrupción, pues digamos que habrá cero tolerancia a la corrupción, ¿no? O sea que si yo me entero de cualquier acto de corrupción, pues primero que me lo hagan saber, que es lo que otros compañeros del foro decían, que si a los titulares no se les hace saber que existe X acto de corrupción o que algún abogado dijo es que le voy a dar al magistrado X para que pueda resolver el asunto y no lo resolvió así. Y entonces, bueno, si nadie viene y dice que hay un acto de corrupción, no puedo decir, pues seguramente esa persona, porque lleva su mochila y se le salen los papeles, pues está vendiendo los asuntos, ¿no? Entonces, si no hay una denuncia, pues no se puede hacer nada. Ahí tocaste dos temas para mí cruciales y creo que con eso estaría por el momento pues muy satisfecho. Uno de ellos es que estás investigando, introduciendo tu práctica jurídica en la inteligencia artificial. Es altamente riesgoso el uso de la inteligencia artificial. En medicina, por ejemplo, actualmente, si tú no tienes estudios de medicina, la inteligencia artificial te va a dar diagnóstico, pronóstico y todo. Puedes ser médico sin la verdad, o sea, incluso mejor que algunos que ya tienen título. Por eso el uso de la inteligencia artificial en las profesiones es crucial que tenga reglas claras y que la aplicabilidad de la misma ayude a la gente, que ayude a la toma de decisiones tuya como juzgadora, pero también a la población en general. Es el nivel que tiene el uso indebido con el uso debido es muy pequeño. ¿No lo consideras así? Sí. Ciertamente México todavía no está preparado para eso. Primero porque no tiene una plataforma suya, o sea, propia del gobierno, y tampoco tiene a los ingenieros y todo lo físico, lo del hardware y software que pudiera necesitar, no lo tiene. Lo que ahorita estamos conociendo, pues es de unos terceros y son empresas y ni siquiera son mexicanas, ¿no? Y las empresas mexicanas, como ya hay 2 o 3 en Puebla y en México, pues se han estado soportando de otras empresas. Entonces, primero, pues no es 100% confiable, sobre todo que trabajamos con datos sensibles y entonces no puedes ingresar información sensible, o sea, de un caso en particular a una inteligencia artificial. Pero lo que sí te puedo decir, primo, y que sí he ocupado algunas de esas inteligencias artificiales, es que nos puede ahorrar un paso en la investigación de los criterios, porque lo que nosotros trabajamos, además de aplicar la ley, es de las interpretaciones que hace la Suprema Corte de Justicia o los tribunales facultados para emitir jurisprudencias o tesis aisladas, y entonces pues esas son obligatorias. Ya estará
administrado en servidores toda esa información que rápidamente la tienes. Exacto, porque yo les decía, bueno, hace mucho tiempo que me preguntaron, ¿y qué piensas de esto? Dije, bueno, pues tendría un secretario superestrella, ¿no? O sea, como magistrado, ¿qué dirías que si le preguntas a tu secretario, oye, a ver, dame el último criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la prisión preventiva? Entonces, que me diga en cuestión de segundos, no, pues sí, la Suprema Corte en esta fecha dijo esto, en esta otra fecha. Entonces, pues eso es increíble, porque actualmente le preguntas al mejor secretario que haya y pues al menos dirá, a ver, déjame pensar, no sé qué. Y eso no es malo, o sea, en esa parte es donde es buena la inteligencia artificial, o sea que Te voy a decir una cuestión determinante en la pandemia. Porque normalmente cuando se diseñaba una vacuna para alguna entidad emergente, un virus emergente, el proceso para que la vacuna estuviera ya disponible para el ser humano eran 3 años mínimo, en lo que había que hacer experimento tras experimento físico. Ahora no, ahora hay que administrar, meter la información correspondiente para que las inteligencias artificiales hagan ese experimento y tengan resoluciones, pues obviamente estadísticamente significativas en plazos muy breves. O sea, la medicina se ha apoyado en la inteligencia artificial, por supuesto, pero utilizada bien. Malo cuando es fraude, cuando tú haces cosas, le dejas una tarea a un estudiante y te la saca. Y si tú no sabes inteligencia artificial como profesor, ya te defraudó, porque hizo una cosa que no es de él. Sí, ese es otro punto importante, que la inteligencia artificial no es para todos, sino alguien que ya sabe previamente. O sea, no es para los estudiantes, al menos no, o sea, la actualmente que existe, porque sí, como la palabra que usan ellos son alucinaciones, entonces sí tiene alucinaciones, porque, bueno, no podemos hablar de que se cansa, ¿verdad? Pero pues los sistemas como que ahí se le cruzan los cables, no sé qué palabra utilizar, pero falla. Entonces, si te da algo que tú no sabes que está mal, pues lo puedes tomar por bueno. Y yo sí lo he visto en algunas cosas que le he preguntado precisamente a la inteligencia de Quetzali, que es la que está de unos amigos aquí en Puebla. Bueno, pues lo lees y dices, no, pero un estudiante que te está haciendo la tarea o alguien que te está apoyando, si pasa eso por válido, entonces al que nos va a apoyar es a las personas que ya tenemos una trayectoria en lo que hacemos, porque el ejemplo de que cuánto tarda la inteligencia artificial en identificar que un gato sea gato. O sea, ese es como el clásico. Necesita muchas imágenes de muchos gatos para saber que es gato y mucho entrenamiento. Y a un niño dices, pues mira, este es gato. Y no le tienes que explicar más nada. Ve al gato y después ve, pues este es perro, o sea, este es gato y este es perro, porque no es como, pero no le necesitaste decir más nada. Entonces, las funciones, cerebrales del ser humano todavía no son alcanzadas por la inteligencia artificial. Y la sensibilidad para juzgar, pues no la va a tener la inteligencia artificial. Lo que puedes darnos son datos rápidamente, legislaciones vigentes rápidamente, antecedentes de los precedentes rápidamente, pero la persona encargada para juzgar tiene que ser un humano, todavía por mucho tiempo. Y finalmente, en el ámbito penal, está lo criminal y no vamos a ir muy lejos. En nuestro país, el crimen organizado, pues sí toma posesión de los juzgados, la verdad, en algunos estados del país donde eso por muchos años se dejó. Sinaloa, Guadalajara, Jalisco, pues. Entonces, ¿qué riesgos siguen habiendo en que el crimen organizado participe? Porque lo dicen incluso las redes sociales, los que son enemigos de la reforma judicial, y yo quiero saber tu opinión al respecto sobre este asunto del crimen organizado y el Poder Judicial. Sí, pues sin duda, como había yo dicho antes, se necesita la denuncia específica para cada caso específico y para eso se necesita la participación de la ciudadanía. Entonces, pues sí, son estados que como dices, pues sí son manejados por la delincuencia, ahí pues eso es difícil, no imposible,
pero ya corresponderá a cada estado y bueno, a la Presidencia de la República ver cuáles son las políticas que se implementan para que las personas que están relacionadas con el crimen organizado pues no lleguen a esos puestos. Claro. Pues prima, finalmente te voy a poner una pregunta sobre una cosa cotidiana. A ver, ¿cómo llegaría a ti un asunto tan trivial como, por ejemplo, en el que yo cometa un accidente automovilístico, haya una persona fallecida y que mi auto quede en el corralón y que se resuelva durante mucho tiempo el problema, y cuando yo voy por mi auto al corralón, ya también el corralón me está cobrando un dineral impagable? No sé si eso va a llegar algún momento a tus manos o si tenga que ver con tu trabajo. Sí, claro que sí tiene que ver con mi trabajo y es un tema actual. El sistema todavía no ha cambiado, es decir, tenemos muchos años resolviendo ese tipo de asuntos donde si la persona cuyo vehículo está en el corralón ha sido víctima del delito, o sea, si es esa parte de la víctima del delito, pues no puede ser doblemente victimizada para cuando llegue a un cobro estratosférico, ¿no? Que hasta a veces rebasa la cantidad del vehículo o del deducible que puede ser. Pero no son del corralones de tránsito del gobierno los que tienen ahí nuestros autos. Buena pregunta. El Estado en algunos casos no se da abasto con el número de locales donde puede resguardar los vehículos, porque una vez que se recupera un vehículo o se entrega un vehículo por parte de la autoridad de tránsito, se supone que debería garantizar que estuviera en óptimas condiciones el vehículo, ¿no? El desgaste normal del sol y todo, pero debe ser un vehículo respetado y que no sea alterado en sus partes. Pero si no le alcanza el número de locales, que es el caso de la ciudad de Puebla o el del estado de Puebla, entonces tiene que subrogar, dar a otras personas la obligación y el derecho para ellos de tener los vehículos bajo resguardo. Entonces, para el caso de cuando sea la víctima la que haya sido afectada y el objeto haya sido el vehículo, pues no deberían de cobrar ni un solo peso, pero así no lo entiende ni el Ministerio Público, ni lo están entendiendo las instituciones de grúas. ¿Pero la ley sí? La ley sí, por supuesto, la ley sí, porque hay una ley nacional, ley general de víctimas, en donde se dice no doble revictimización, reparación integral del daño, y entonces en ese sentido, debe ser devuelto sin cobro. También existe la ley de ingresos de cada año de la ciudad de Puebla, en donde dice los cobros que puede tener por arrastre, por resguardo, pero también hay una disposición donde dice que para el caso de que se trate la víctima del delito no puede ser doblemente revictimizada, o sea, no va a haber cobro cuando sea la víctima. Quizá no lo dice así tajante y eso debería decir la ley, ¿no? No hay cobro o cero cobro, y la ley no lo dice tan claro y tampoco las resoluciones del Ministerio Público. Entonces, la persona que llega y no sabe o no nos ha escuchado o no ha leído las resoluciones o no tiene algún conocido que sepa y pues va a decir, bueno, ya quiero rescatar mi vehículo, aunque sea pago los 20,000 pesos que me están pidiendo, pues los paga. Entonces hay muchas personas que los pagan, otros van con el abogado que le va a cobrar 30,000 pesos, pues mejor paga los 20,000 pesos y esa pues sí es una injusticia. Y si llegará obviamente a resoluciones de este tipo, a nivel, no. ¿Se ubica antes la resolución o ya hasta la magistratura? Sí, puede ser que si ustedes tienen las resoluciones de nosotros, pueden actuar como un precedente, pero si no, habrá que esperar hasta que lleguen al tribunal colegiado. Ese es un problema que estaba viendo con la doctora Juliana Vivar, que falta cerrar el círculo en el sistema penal, porque es que sí es cierto lo que tú estás diciendo de habrá que esperar hasta que llegue allá, entonces falta comunicación, o sea, falta de, bueno, ya resolvimos así, sí nosotros tenemos tesis y las tesis se publican en el semanario y el semanario está en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero dirías tú, pues no es de mi interés porque pues soy médico y no pienso incurrir en un delito y bueno, no solamente hay un criterio, sino hay muchísimos, entonces
es un tema que todavía las universidades y los investigadores están viendo de qué manera se cierra ese círculo para que eso de lo que ya resolvió el tribunal no vuelva a suceder. No vuelva a suceder a las personas y no necesiten tener que pagar un abogado o tener que ir todo un camino hasta subir. Y entonces es el principio de buena fe de las autoridades. Y eso es lo que realmente a mí me causa molestia de seguir recibiendo asuntos de la misma agencia del Ministerio Público y digo, ¿y qué no ya leyeron nuestras resoluciones anteriores? Y eso no está bien. Pues prima, yo te agradezco mucho que me hayas recibido por acá. No. Permíteme tu boleta, por favor, la que tuya, que vi que la mostraste aquí, esta, para decirle a mis amigos, a mis amigas, a mis exalumnos, que son muchísimos, en 50 años de docencia, tengo muchos egresados, que esta es la boleta que hay que buscar para elegir a Marce como pues juzgadora de un circuito grande. Ya nos dijo que si la eligen todos los que les aparezca su nombre en la boleta, tarde o temprano habrá alguien que la requiera y van a encontrar en ella una persona que realmente ve la justicia distinto. Marce, muchas gracias por invitarme. Gracias, Eloy. Pues gracias por estar aquí, gracias por ser mi primo, por ser una persona destacada, no solamente en la medicina, sino en la docencia, porque no cualquier médico puede ser docente. Les recuerdo que estamos en Justicia en Movimiento, un podcast para acercarnos, que conozcan de derechos sin enredos. Les quiero invitar para seguir siguiéndonos en nuestras redes y que este 1 de junio, boleta rosa 03, Aguilar Loranca Marcela. Muchas gracias.